Shalom Javerín, Shalom Ajim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Mis amados Ajín, estamos en la Parashá Kitizá. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por llevarme hasta sus hogares, hasta sus oídos, y gracias por compartir este material. Gracias. Y todas estas palabras, mis amados Ajín, van a ser para la Refuah Shelema, una sanidad completa para las familias que se reportaron esta semana que estaban pasando tribulación de enfermedad. Amén. Para toda la familia Arellano allá en Zacatecas, para los hermanos allá en Chile, para los hermanos de Cuba que estuvieron llamando por oración. Así que una refuah shelema para todos ustedes, mis amados Sajín, que estas palabras sean para sanidad de todos ellos. Amén. Y estén orando por un servidor, ya que todavía me queda la tos de la gripa que tuve. Amén. Que el Todopoderoso nos dé la sanidad completa para poderle seguir sirviendo más perfectamente. Amén. Bienvenidos todos aquí a los fundamentos de la Torá. Con ustedes el Aj Yohanan. Vamos a estar hablando de la Parashá Kitizá, mis amados Ajín. Recuerde que yo se la mando entre semana para que así en Shabbat usted se goce con otros morín, con otros ranín, con otros maestros, otros pastores, donde quiera que se encuentre usted, a quien quiera escuchar. Esto nomás es un resumen para que usted complemente con otros maestros. Amén. Así que bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos en la Parashá Kitizá. Esta Parashá, mis amados Ajín, está comprendida en Shemó, capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Mis amados Ajín, también tenemos la Haftará Kitizá, Malajín Aleph, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1 al 39. Lecturas sugeridas del Bri Hadashá para la Parashá Kitizá, mis amados Ajín, tenemos Lucas, capítulo 11, verso 14 al 20. Hechos de los Talmidín, capítulo 7, verso 35 al 60. Hechos, capítulo 8, verso 1. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 13. Y segunda de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 18. Para que vaya estudiando en su casita y para que pueda ministrar a todo aquel que el Abba le mande a usted. Amén. Porque todos debemos de ser vasos de honra y no de deshonra. Mis amados Ajín, la Parashá Kitizá significa cuando hagas un censo. Amén. De todo esto vamos a estar hablando en esta Parashá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah, beshem Yeshua HaMashiach bin Rum. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah. Aleluya, mis amados Ajín. En esta parasha, el Todopoderoso ordena a Moshe que cuando cuente a los Bnei Israel, cada uno deberá dar medio shekel, perdón, como rescate. Deberán ser contados los hombres mayores de 20 años. El dinero será para la boda del Mishkan y como expiación también para las Neshamot, para las almas. Se hará una fuente de cobre para lavar y será puesta entre el santuario y el altar de cobre. También, mis agentes, se le pondrá agua con la que se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus Benei antes de la abodá, antes del servicio. De los ingredientes especificados por el Todopoderoso se hará también el aceite de la unción, con el que será ungido el Mishkan y todos los utensilios. También con él se ungirá a Aarón y a sus Benei. No se podrá hacer este aceite por parte de otras personas, pues será cortado del pueblo. También se hará incienso aromático con los ingredientes que el Boreolán indique.
el cual será muy kadosh, muy apartado. Quien haga incienso semejante será cortado del pueblo. El Todopoderoso designó a Bezalel y a Jolián, a quienes dio sabiduría para trabajar en los diseños de los utensilios. El Todopoderoso recuerda la importancia de guardar el Shabbat una vez más, porque es un estatuto perpetuo entre él y su pueblo. Así que si usted y yo somos pueblo, toca guardar el Shabbat, el día de reposo. Quien lo profanare ciertamente morirá. Morirá. 6 días se trabajará, pero el séptimo es Shabbat, reposo total. Cuando el Todopoderoso terminó de hablar con Moshe, le entregó 2 tablas de piedra escritas por él mismo. Al ver el pueblo que Moshe se demoraba en bajar, pidió a Aarón que le hiciera dioses para que fueran delante de todos o de ellos. Aarón pide las joyas para este efecto y con estos objetos hace un becerro de oro. El pueblo entonces comenzó a regocijarse, ofreciendo holocaustos y comiendo a pura, ¿cómo se le llama esta palabra? A regocijarse, pero no en el ámbito de gozo al Todopoderoso, sino a orgías y todo lo carnal, en puro deleite carnal. También el Todopoderoso le dice a Moshe que el pueblo se corrompió y que hará una sola nación con él. Pero Moshe intercede recordando las promesas a nuestros antepasados. Al bajar y ver lo ocurrido, Moshe se encendió en ira y quebró las tablas en el monte. También quemó el becerro y con sus cenizas mezcladas con agua, dio de beber a los Benei Israel. A Aarón le explica lo sucedido y Moshe pregunta, ¿quién está por el Todopoderoso? Y se le unieron los hijos de Leví, quienes mataron 3,000 hombres. Moshe dice al pueblo que subirá de nuevo al monte para ver si el Todopoderoso perdona el pecado de Israel. El Todopoderoso le dice a Moshe que sea él quien vaya al frente del pueblo, porque él podría consumirlo. Y por ello el pueblo vistió de luto. Moshe hizo el Mishkan afuera del campamento, y cuando entraba a él, la nube se posaba a la entrada, y el Todopoderoso hablaba con él, panim ba panim, cara a cara. Yahoshua no se apartaba de en medio de el Mishkan. El Todopoderoso le dice a Moshe que ha hallado gracia en sus ojos, por lo cual Moshe le pregunta en qué se sabrá que él ha hallado gracia. El Todopoderoso le dice que él no verá su rostro, pero le proclamará su nombre delante de él, y será Rajún, misericordioso, con quien él considere, y será clemente con quien él decida. Moshe verá su espalda, mas no su rostro. Misajín el Todopoderoso le ordena a Moshe a alisar 2 tablas para escribir las mismas palabras que escribió en las primeras piedras. Moshe subirá de nuevo al monte. El Todopoderoso proclama su nombre con sus atributos de Rahamín, de misericordia, y Moshe una vez más intercede por el pueblo. El Todopoderoso le dice que no hará que Israel, como los demás pueblos, que él echará de Canaán, ni hará alianza con ellos. Se deberán guardar las Moadín, los tiempos señalados por el Boreolán, para lo cual le menciona Pesaj, el Shabbat y Shavuot, la Moed de las primicias y la Moed de la cosecha. Ningún varón se presentará al Todopoderoso con las manos vacías. No se ofrecerá cosa leudada con la sangre de los corbanot,
ni se dejará hasta en la mañana nada del Corbán de Pesaj. Serán llevadas las primicias de los primeros frutos a la casa del Boreolán, a la casa de Yuhei Bajei. No se cocerá el cabrito en la leche de su madre. El Todopoderoso ordena a Moshe que escriba las palabras: el ayuno por 40 días. Él ayunó por 40 días con sus noches y escribió las 10 palabras. Cuando Moshe bajó del monte, su rostro resplandecía, por lo que el pueblo temía acercarse a él. Moshe llamó a los príncipes de Israel y les relató lo que el Boreolán le dijo en el monte. Cuando Moshe hablaba con él, el Todopoderoso se quitaba el velo, pero después se lo ponía de nuevo. Ponga atención aquí, voy a rectificar aquí un ticún. Cuando Moshe hablaba con el Todopoderoso, se quitaba el velo, pero después se lo ponía de nuevo. Ponga atención. En todo esto vamos a estar hablando, mis amados ajín, verso por verso, así que agarre su libreta, su lápiz, su vaso de agua, para que me acompañe. Amén. Bienvenidos todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'minutav v'tzivanu la'atzov v'divrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim, nuestro soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Mis amados ajín, en esta parashá agarremos nuestra porción y empecemos a obedecer los mismos de Yuhei Bajei. Si usted no sabe cómo obedecer los mandamientos de papá, pregunte, pero vaya una por una. La que el Abba le vaya dando, pregunte por esa misma y obedezcámosla. Porque de lo contrario pasan y pasan los años y Mashiach viene pronto. Y lo va a agarrar sin aceite. Lo va a agarrar desaprevenido. Y cuando menos se acuerde, usted estará en el lloro y en el crujir de dientes. Por eso, mi amado, mi amada, ore para que en esta porción usted encuentre su porción, la coma, la rumie y la obedezca. Amén. Así que comenzamos. Que todas estas palabras sean para los ajín allá en Zacatecas. Amén. Para toda la familia Arellano. Para todos mis ajín que están en la Ciudad de México. Para todos mis ajín que están en Cuba. Para los que están en Chile. Para los que están en Colombia, para los que están en el Ecuador, para los que están en España, para todos allá en Cuba, para todos mis ajín en las naciones y también para aquí, para Estados Unidos, para todos mis ajín, que tengamos una refuah shelem, una sanidad completa, amén. Si se me olvidó algún país, no se preocupen, yo le conozco y estoy orando por usted, amén. Así que comenzamos en esta porción, en esta parashá, Kitisam. Amén. Kitisam, ya dijimos que es cuando tomes un censo. Y vamos a comenzar, mis amados ajín, en el capítulo 30, verso 12. También, mis amados ajín, no olvide dar su sedacá allí en la cuenta de PayPal, allí está en YouTube. Amén. Y si no la tiene, me avisa por un mensaje y yo se la mando. Amén. Shalom. No se quede sin dar lo que usted tenga, lo que usted guste de voluntad, 1 peso, 2 pesos, lo que usted haga. Es obligación dar el medio cheque. Amén. Capítulo 30, verso 12 dice: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Hashem un rescate por su alma. Ahí está, mire, por su alma. Cuando sean contados, para que no haya plaga, enfermedad, entre ellos, cuando los hayas contado. Mis amados ajín, según la promesa, Abraham vino, no se podía contar a los Benei Israel. Bereshit 15, verso 5. Bereshit 32, verso 12.
Mis amados, aquí hay un peligro en contar a los Bene Israel. Cuando David Hamelech intentó hacerlo una vez, vino una gran plaga sobre el pueblo. Eso lo puede corroborar usted en 2 de Samuel, capítulo 24, verso 1 al 10. También en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 7. Mis amados ajín, los Bene Israel, los hijos de Israel, tendrán que hacer dos cosas para evitar la plaga. La primera cosa, mis amados ajín, es que cada uno de una moneda. Que cada uno dé una moneda y así puede contar las monedas en lugar del pueblo directamente, en lugar de contar su cabeza directamente. La segunda cosa, mis amados ajín, es que esa moneda de plata sirva como un precio de rescate, una expiación para que no venga la plaga al ser contado. ¿Me explico? Entonces ahí tiene una idea por qué tiene que dar el medio cheque. Capítulo 30, verso 3 dice, esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. Medio ciclo es la ofrenda a Hashem. Mis amados ajín, aquí tenemos también una medida, ¿sí? Que es media. Una medida que es media. Pero la pregunta es, ¿por qué no podían dar un ciclo entero? Bueno, mis ajín, esto nos enseña que el culto o la abodá del Mishkan no era perfecto, sino una sombra de lo oculto del verdadero que está en el cielo. Capítulo 30, verso 14 dice, todo el que sea contado de 20 años arriba, ponga atención, dará la ofrenda a Hashem. Entonces aquí ya tiene también la edad. Si usted tiene 20 años hacia arriba, usted ya debe de dar este medio shekel. Misajín, solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No contaban a las mujeres. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto para el Mishkan, ni de ir al ejército. Capítulo 30, verso 15 dice, el rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo. Al dar la ofrenda al Todopoderoso para hacer expiación por vuestras vidas, aquí misajín, cada alma tenía un precio de rescate de medio ciclo. Los ricos no pagaban más, ni los pobres pagaban menos. Esto nos enseña, mis amados ajín, que cada alma tiene el mismo valor delante del Boreolán. No importa el estatus económico que tenga. Medio ciclo de plata es para cada uno de los varones de 20 años para arriba. Capítulo 30, verso 16, mis amados ajín, dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para la bodá, ponga atención allí, para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Hashem, como expiación por vuestras vidas. Entonces, mis amados, usted se pregunta, ¿y a dónde va a ir ese dinero? Bueno, pues eso se queda para el servicio de la quejilá, la congregación donde usted se congrega, donde usted le dan la palabra. Para eso es, para que siga creciendo el reino de Mashiach en este Olán. Amén. Mis amados, aquí en este impuesto no se tomó solamente una vez, sino en el futuro también se tomará. El medio ciclo servirá para el servicio del Mishkan. La primera vez sirvió para las basas y demás objetos de plata, como está en Shemot 38, verso 25 al 28. El Talmud Yerushalmi cuenta que este impuesto anual se usó para la adquisición de las ofrendas comunales. Segunda de Reyes 12:4 y Segunda de Crónicas 24:6.
Nehemías capítulo 10 verso 32 y Matillahu capítulo 17 verso 24 al 27. En el tiempo del segundo templo se recordó anualmente en todas las ciudades en el primer día de Adar, último mes del año, que cada uno preparara medio shekel para el Bet Hamidash, el templo. La colecta ocurría entre el 15 de Adar y Rosh Hodesh, el primer día de Nisan. De esto aprendemos, mis amados, que aquí en qué época vinieron a nuestro Mashiach a pedirle el impuesto anual del templo. ¿Se acuerda? Ahí en Matillahu, capítulo 17, verso 24 al 27. Era en ese tiempo. Amén. Capítulo 30, verso 17 dice, harás también una pila de bronce, con su base de bronce, para lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Aquí, Misajín, según Rashi, la pila fue colocada un poco hacia el sur del punto medio de la entrada del Mishkan. El altar estaba colocado en línea con el centro de la entrada, para que tenga una idea. Capítulo 30, verso 19 dice, y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Aquí, Misajín, según el Talmud, el Cohen ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba, los apartaba. Capítulo 30, verso 23 dice, toma también de las especias más finas de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad 250 y de caña aromática 250. Aquí, Misajín, según Rashi, la canela pesaba en total de 500 ciclos, al igual que la mirra, puesto aquí se menciona la cantidad de 250 ciclos como la mitad. Otra vez encontramos una medida media en la construcción del Mishkan. Capítulo 30, verso 24 dice, de acacia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva. Mis amados, aquí en un ciclo pesaba unos 17 gramos, 500 ciclos serían 8.5 kilogramos, 18.7 libras. Un hin corresponde a unos 4.1 litros, 1.08 galón. El peso total de la unción sería más o menos unos 34 kilogramos, unas 75 libras. La base de la unción fue el aceite de oliva, para que tenga una idea. Capítulo 30, verso 25 dice, y harás de ello el aceite de la Kadosh unción, mezclada de perfume, obra de perfumador. Será aceite Kadosh unción. Mis amados ajín, según Ramban, la unción fue fabricada de la siguiente manera. Ponga atención. Primero, se machacaba cada especie o cada especia separado. Luego fueron mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbida por el agua. El aceite de oliva fue añadido al agua y la mezcla era hervida hasta que el agua se evaporaba y solo quedaba el aceite con las especias. Según Rashi, luego se limpiaba el aceite de las raíces. Ahí para que vaya teniendo una idea cómo se preparaba. Capítulo 30, verso 31 dice, y hablarás a los Bnei Israel diciendo, este será aceite de Kadosh unción para mí, por todas vuestras generaciones. Mis amados ajín, esta unción tenía que durar durante todas las generaciones. Hoy en día, mis amados ajín, no se sabe nada de ella. Según el Midrash, fue escondida antes de la destrucción del primer templo, pero será restituido en el tiempo de Mashiach. Capítulo 30, verso 32 dice, no se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas porciones. Kadosh es, Kadosh será para vosotros. Misajín,
Por favor de tener mucho cuidado con los aceites que se venden reclamando ser como este aceite de Kadosh unción. Si tienen los mismos ingredientes en las mismas proporciones, han cometido un grave delito. Los que lo han producido, ya que miramos la misma anteriormente. Así que tengamos mucho cuidado. Capítulo 30, verso 34 dice entonces Hashem dijo a Moshe, toma especias, bálsamo, unice aromático y gálbano, especias e incienso puro. Las medidas serán iguales entre sí. Mis amados ajín, el gálbano tiene un aroma desagradable. De esto se aprende, mis amados ajín, que los que no son muy honrosos no deben ser separados, sino incluidos en el grupo, para que juntos puedan producir un olor fragante delante de Hashem. Como está en Primera de Corintios, miren. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 14 al 27, dice de esta manera. Porque el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Elohim ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Elohim el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Mashiach, y cada uno individualmente un miembro de él. Mediten esas palabras, mi amado hermano y mi amada hermana. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, en total había unos 11 diferentes especies en el sujamerio, en el sajumerio, en el incienso. Había bálsamo, unique, aromático, gálbano, incienso puro, mirra, acacia, espinacardo, azafrán, costo, corteza aromática y canela. Los nombres de estas especias no son necesariamente los que corresponden exactamente a las palabras hebreas. Todavía esto constituye, mis amados ajín, un motivo de discusión entre los comentaristas. Así que para saber cuál es la mera verdadera, solamente el Boré Olam. Capítulo 30, verso 36 dice, molerás parte de él muy fino, y pondrás una parte delante del testimonio en el Mishkan de reunión, donde yo me reencontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Mis amados aquí, el propósito principal para la construcción del Mishkan es que haya un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y su pueblo. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida como
encontraré es Ya'at, que significa fijar una cita. Sí, una cita tiene que ver con dos cosas, tiempo y lugar. Hay ciertos tiempos que el Todopoderoso ha fijado para encontrarse con su novia y hay un lugar fijado donde se hace tal encuentro. El Mishkan fue creado para tener un lugar fijo, para tener un encuentro divino, como está en Shemó capítulo 25, verso 22, miren, acompáñeme. Dice, allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. También en Shemó, apunte esta cita, Shemó capítulo 29, verso 42 y 43, dice, será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante de Hashem, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será Kadosh por mi cabot. También en Shemó capítulo 30 verso 6 dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. También tenemos otra cita en Números capítulo 17 verso 4 y dice, y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Mis amados, aquí en el Mishkan es llamado tienda de reunión. En hebreo es Oel Moed. 140 veces en la escritura, esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Todopoderoso. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? Bueno, en el lugar santísimo, encima del propiciatorio. Ese es el lugar de encuentro en cada templo, en cada quejilá y en cada ser humano. Sí, incluso en el hombre. En lo más íntimo del corazón hay un lugar de encuentro entre el Todopoderoso y el creyente. Mis amados, aquí en el texto que estamos estudiando hoy, dice que hay que presentar un poco del incienso delante del testimonio del Todopoderoso que se encuentra con el individuo. Sí, el incienso simboliza el conocimiento obtenido por medio de la revelación de la Torá. La palabra del Todopoderoso en 2 de Corintios, capítulo 2, versos 14 y 15, cuando se habla de moler un poco del incienso y poner un poco del incienso delante del testimonio, donde hay un encuentro íntimo, se puede entender, mis amados ajín, como tomar una pequeña porción de las escrituras sobre la que el Ruach HaKodesh nos está dando revelación y desmenuzarla y meditar en ella y presentarla en oración con el entendimiento en nuestras oraciones diarias. Así, mis amados ajín, tendremos un encuentro con el Todopoderoso. La base para un encuentro con el Todopoderoso es revelación de las Escrituras. Así que si estás leyendo la Torá y te viene alguna o alguna luz o algún texto de esta, te está tocando emocionalmente. Allí hay un incienso para moler y presentar delante del Todopoderoso para tener un encuentro con Él. Tomemos esa porción, misajín, de las Escrituras, estudiémosla, busquemos su significado en hebreo, aprendémosla de memoria y usémosla para venir ante la presencia del Todopoderoso. Y así tendremos intimidad con Él. Como está escrito, Kedushá de Kedushá será para vosotros.
Mis amados, aquí la expresión santidad de santidades puede ser entendida como intimidad de intimidades, como está escrito en Cantar de Cantares 1, versos 2 al 4, que dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman las doncellas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Mis amados, Ajín, el Todopoderoso desea tener esa intimidad con nosotros. Usemos el incienso que tenemos. Debemos de molerlo y presentarlo ante Él y luego veremos el resultado. Capítulo 31, verso 2 dice, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Bezalel, mis amados Ajín, de la tribu de Yehudá, simboliza al Mashiach. Es mencionado por nombre 8 veces en las escrituras, mis amados Ajín. Su nombre significa en la sombra de Elohim. Según Rambán, mis amados Ajín, Bezalel tenía solo 13 años de edad en este momento, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 31, verso 3 dice, y lo he llenado del Ruach de Elohim, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Pongamos atención aquí, mis amados Ajín, ¿quién es el que llena del Ruach HaKodesh? Primero da el Ruach de Elohim, que ese Ruach nos va a dotar de sabiduría, nos va a dotar de inteligencia, nos va a dotar de conocimiento y de toda clase de arte. Misajín, aquí aparecen 3 palabras. Sabiduría en hebreo es Jodma. Inteligencia en hebreo es Tebuná. Y conocimiento en hebreo es Da'at. Según Rashi, mis amados, aquí en Jodma se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Tebuná se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y Da'at se refiere al Ruach HaKodesh, la inspiración divina y profética. Para que vaya teniendo una idea de esos elementos, de esos niveles. Capítulo 31, verso 4 dice, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Mis amados Ajín, de esto aprendemos que cuando el Ruach HaKodesh de Elohim llena a una persona, no solamente le eleva a las nubes, sino también le enseña a tratar con las cosas materiales. En el judaísmo o en el pueblo de Israel no hay contradicción entre lo espiritual y lo material. Según la filosofía griega, que es una parte importante del cristianismo, la materia es mala, pero la Torá enseña que todas las cosas materiales son buenas. Bereshí 1:31. Nada es malo en sí mismo si se usa legítimamente, misajín. Según la instrucción de la Torá, Romanos 14:14 y Primera de Timoteo 4, verso 4 y 5, y también capítulo 6, verso 17, también en Tito 1, verso 15, el judaísmo eleva la materia a un nivel espiritual para un uso sagrado. La materia puede servir como un punto de contacto entre el hombre y Elohim. De la misma manera, misajín, la materia puede convertirse en un punto de contacto para los demonios, ¿sí? Mediante la idolatría y la adoración de madera y piedra. Ahora, la capacidad espiritual de Bezalel
le hizo trabajar con las cosas materiales para que el Todopoderoso pudiera usar esas cosas y cumplir un fin espiritual por medio de ellas. Misajín, hay un propósito divino con todas las cosas materiales. El hombre ha sido creado para colaborar con el Todopoderoso para llevar a cabo el plan divino con la materia. Así que una religión que separa al hombre de la naturaleza, de los colores, de las formas, de los sonidos, del ritmo, de los olores, de las armonías, de los tonos y de la creatividad, constituye un ataque contra los propósitos del Todopoderoso, de nuestro Creador. Misajín, la creatividad es parte del carácter del Todopoderoso, del Creador, y del hombre que fue hecho a su imagen y semejanza. Misajín, en el Mishkan, el Todopoderoso se encuentra con el hombre a través de los 5 sentidos: los olores, la luz, las formas para la vista, el sonido de los animales, del fuego, de los instrumentos y del canto para el oído. Los olores de los sacrificios, de la unción, del incienso, de la menorá y de los panes para el olfato. Las superficies de los diferentes materiales, los animales, la leña, el agua y el calor del fuego para el tacto, la carne hervida, los panes, la sal, las primicias de los frutos de la tierra para el gusto. Misajín, todo el ser humano estaba involucrado en el encuentro con el Todopoderoso. Un hombre espiritual es capaz de ver la mano del Boreolán en todas las cosas materiales y hacer que la materia cumpla su propósito divino, para que vaya teniendo una idea. Capítulo 31, verso 5 dice: y en labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como labor es melajá, que significa obra, tarea, oficio, fabricación. También Misajín es la misma que se encuentra en el verso 3, donde fue traducida como arte. Esta palabra es la que se usa para la obra de la creación en Bereshit, capítulo 2, verso 2 también el verso 3, donde está escrito diciendo, dice: en el séptimo día completó Elohim la obra que ha hecho, o que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra, ahí es melajá, que había hecho, y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra, ahí viene otra vez melajá, que él había creado y hecho. Misajín, así la construcción del Mishkan es vista como una obra parecida a la de la creación. Es una obra maestra hecha según un diseño divino, al igual que la creación. Capítulo 31, verso 6 dice: mira, yo mismo he nombrado con él a Jolián, hijo de Ahishamá, de la tribu de Dan, y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Misajín, la tribu de Dan es vista como la más humilde. Cuando el Todopoderoso nos pide hacer una obra humanamente imposible, también nos da la capacidad para poder cumplir su llamado de manera sobrenatural por medio del Ruach HaKodesh. Amén. Capítulo 31, verso 11 dice: también el aceite de la unción, el incienso aromático para el lugar Kadosh, los harán conforme a todo lo que te he mandado. Mis amados aquí no podían modificar nada. Todo tenía que ser hecho exactamente igual al plan del Boreolán. Igual al plan que el Todopoderoso había revelado al jefe,
que era Moshe. Un obrero que ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino ser fiel al plan que le es presentado por él, por el que está por encima de él. El secreto para el éxito en el reino es la obediencia a la revelación celestial. En este caso, Misajín, la revelación fue dada al líder y los colaboradores tenían que estar muy cerca del líder para poder recibir las instrucciones y obtener la misma revelación que él, la que él había recibido. Moshe tenía el plan general que le fue dado del cielo. Bezalel había recibido el Ruaj de Elohim, al igual que Moshe, pero eso no le dio el derecho de ir por el lado libre. Su misión era cumplir el plan que había sido revelado a su jefe. Él no estuvo en el monte, él no vio el cielo, él no fue elegido para reemplazar a Moshe, sino para cumplir con el plan divino revelado a Moshe. Hay de aquellos colaboradores de líderes principales de una congregación quejilán, sinagoga, etcétera, que piensan que saben más que su líder y saben hacer las cosas mejor que él, y piensa que podrán llevar a cabo el proyecto divino sin sometimiento. Así no funciona la cosa. Solo Moshe tenía el plan. Fuera de Moshe, estos obreros no podían haber cumplido el plan por muy ungidos que fueran. Aprendemos de esto para no cometer el pecado de Absalón, que le llevó a una muerte terrible, mire. Puede ir allá a 2 de Samuel capítulo 15, para que tenga una meditación a nivel conciencia. Capítulo 31, verso 13 dice, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbat, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepa que yo soy Hashem, que os santifico. Misajín, en medio de la instrucción de la obra del Mishkan, el Todopoderoso pone una cuña con un mensaje de advertencia. Aunque la obra del Mishkan es una obra divina, no hay derecho para no tomar en serio el mandamiento del Shabbat. El Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como es la construcción de la tienda de reunión. Hoy en día yo me encuentro con hermanos de la emuná, de la fe, que prefieren irse a la playa, a otros lugares, en el día de Shabbat, que cumplir la misma. Aquí nomás hay de dos cosas, mis amados ajín, ser o no ser. ¿Eres judío, eres Israel o no eres nada? ¿O eres un hipócrita, un payaso? Aquí se trata de cumplir la misma, de guardar el Shabbat. Si no sabe cómo guardar el Shabbat, sea humilde y pregunte cómo se guarda el Shabbat. Que hay mucho respaldo en la Torah. Misají, no podemos poner excusas y decir que estamos haciendo la obra del Todopoderoso y al mismo tiempo violar el Shabbat. Encendiendo el automóvil y demás cosas que están prohibidas en Shabbat. Misají, el Todopoderoso es más importante que su obra. Solo está permitido violar el mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina. Pero en este caso, Misajín, la construcción del Mishkan no tenía más peso que el mandamiento del cese de Melajá en Shabbat. Así que el Todopoderoso mete aquí 6 versos que hablan de la importancia del Shabbat en relación con la construcción del Mishkan. Misajín,
En la Mishnah se puede encontrar las 39 cosas que han sido establecidas como prohibidas en Shabbat, basándose en la obra del Mishkan. Ponga atención y apunte. Sí, basándose en la obra del Mishkan, por ser consideradas melajá. Son las siguientes: sembrar, arar, segar, engavillar, majar, bieldar, limpiar, moler, cribar, amasar, coser, esquivar, lavar lana, mullirla, teñirla, hilar, tejer, hacer 2 cordoncillos, tejer 2 hilos, separar 2 hilos, hacer nudos, soltarlos, hacer 2 costuras, desgarrar algo con objeto de hacer 2 costuras, cazar un ciervo, matarlo, despellejarlo, encerarlo, curar la piel, pulirla, cortarla, escribir 2 letras, borrar con el fin de escribir 2 letras, edificar, demoler, apagar fuego, encender fuego, golpear con martillo, transportar de un ámbito a otro. En este verso está escrito que los Shabbat, Misajín, son del Todopoderoso. Mis Shabbat. El día del Todopoderoso no es el domingo, sino el Shabbat. El día del Todopoderoso no es el domingo, sino el Shabbat. Esto está en Shemó, en Éxodo capítulo 20, verso 10. Esto está en Baikra 23, verso 1 al 3. Esto está en Yesayahu 56, verso 4. Yesayahu 58, verso 13 y verso 14. Misajín, cuando aparece la expresión mis o mi en relación con alguna cosa, implica que esa cosa está en el cielo y es del Todopoderoso de una manera especial. Cuando habla de mi arco, en Bereshit 9:13, es porque en el cielo hay un arco completo, redondo. Ezequiel 1:28, Revelaciones 4:3. Él dio una parte de su arco a los hombres. Cuando habla de mi Shabbat, es porque él tiene Shabbat en el cielo y comparte de su eterno descanso con el hombre una vez por semana. Cuando habla de mi pacto, en Bereshit 6:18 y 17:4, es porque su pacto está firme en el cielo y comparte ese pacto con los hombres. Cuando habla de mi sacrificio, es porque ese sacrificio está en el cielo y ha sido compartido con los hijos de los hombres. La expresión mi sacrificio aparece solo 2 veces en el Humash, los 5 libros de Moshe. Shemó 23:18, capítulo 34:25. Y en ambos casos, Misajín, se refiere al sacrificio del Cordero de Pesaj. Esto nos enseña, Misajín, que hay un Cordero de Pesaj en el cielo que fue compartido con los hijos de los hombres, como está en Revelaciones capítulo 13, verso 8. Así que el Shabbat es del Todopoderoso. Misajín, el Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial como una señal de haber sido escogidos, apartados, santificados. Constituye una de las señales del pacto entre Yuhei e Israel. Es parecido al anillo de casamiento, Misajín. Si una mujer quita su anillo, lo tira al suelo, escupe sobre él y lo pisa, ¿qué significa? Bueno, que ya no quiere ser de su marido. Si un hijo de Israel hace melajá en Shabbat, ¿qué mensaje está dando? Misajín, el Todopoderoso santifica a Israel por medio del Shabbat. Esto significa, Misajín, que el Shabbat tiene como propósito elevarnos a un nivel espiritual más alto. Es un día para dejar de la
intervención de la creación y reconocer al Creador mismo como soberano. Es un día para dedicarse a la íntima relación con el Todopoderoso junto con la familia y con la comunidad, con la quejilá, a la que nos pertenece o a la que acudimos. Es un día para ser santificado, apartado y elevado. Amén. Capítulo 31, verso 14 dice, por tanto, habéis de guardar el Shabbat, porque es Kadosh para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra melajá alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Mi amado hermano, mi amada hermana, si usted se considera pueblo de Israel, a usted le tocan todas estas palabras. Misajín, profanar el Shabbat significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana. Cualquier israelita que cometa ese delito merece ser condenado a muerte por un tribunal Beidín de 23 jueces. En el caso de que haya sido advertido por un mínimo de 2 testigos antes de pecar, si no han habido testigos, el cielo se encargará de cortar su alma de su raíz espiritual. Misajín, aquí está escrito que el Shabbat es Kadosh para nosotros. Esto quiere decir que nosotros debemos considerar el Shabbat como diferente a los demás días de la semana. Si no lo hacemos, no estamos haciendo que sea Kadosh, apartado, diferente. Esto implica todo, Misajín. La forma de comer, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de comportarse, la forma de relacionarse y etcétera, etcétera. Misajín, en Shabbat hacemos las cosas diferentes y así será Kadosh para nosotros. Amén. Capítulo 31, verso 15 dice, durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo. Kadosh para Shen. Cualquiera que haga obra alguna en Shabbat morirá irremisiblemente. Misajín, la expresión hebrea que ha sido traducida como día de completo de reposo es Shabbat Shabbaton. Aquí aparecen estas dos palabras juntas. En las otras fiestas o en las otras Moadín aparece solo una de las dos. O Shabbat o Shabbatón. Vayikra 23. Excepto en el día de expiación que es Yom Kippur, Yom HaKippurín, que también es llamado Shabbat Shabbatón. Vayikra 23:32. Así que el Shabbat semanal y el día de Yom Kippur están unidos mediante la segunda regla de interpretación llamada Getzerah Shabbat, similitud de expresiones. Por eso está la cita, el Adón es, el Shabbat, dice el Adón es el Adón de Shabbat. ¿Sí? Porque en Yom Kippur está el Cordero. El Cordero. Él es el que hace capará. Él es nuestro papá. Él es el que hace remisión de pecados. Y Él es el que nos da descanso. Él es nuestro libertador. Él es la puerta. Él es el camino, la emet y la vida. Misajín, aquí está escrito que el Shabbat es Kadosh para el Todopoderoso. Esto significa que el Shabbat fue creado para el hombre, para que el hombre se dedique al Todopoderoso de una manera especial. Si uno piensa que ha cumplido con el mandamiento por descansar y no hacer nada en el día de Shabbat, se equivoca. El Shabbat fue hecho para dedicarse al Todopoderoso, como está en Yesayahu, Isaías 58, verso 13 y verso 14. Si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día Kadosh, y llamas el Shabbat delicia, al día Kadosh Yashen,
honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Todopoderoso, en Yuhei Bajei, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Eso es en la Eres Israel. Alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Eres Israel. Porque la boca de Yuhei Bajei ha hablado. Misajín, así que si estamos trabajando los 6 días de la semana y te dedicas a jugar o ver la televisión durante todo el Shabbat, no has cumplido con la misma. No estás cumpliendo con el mandamiento. El Shabbat es para dedicarse al Todopoderoso de una manera especial. Es un día de ir a la Kehilá, a leer la Torah, a escuchar la Torah y seguir el ejemplo de nuestro Mashiach. Como está en Lucas capítulo 4, verso 16, que dice, llegó a Nazaret donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de Shabbat, y se levantó a leer. Entonces miramos que era según su costumbre. Así que debemos tener esa costumbre que es que es buena. Es una misma, ocuparnos de la lectura de la Torah. Misajín en Shabbat hay que hacer una Mikra Kodesh, una santa convocación, como está escrito en Vayikra 23:3, que dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo. Kadosh convocación en que no haréis trabajo alguno. Es día de Shabbat, a Yuhei Bajei, donde quiera que habitéis. Misajín. Así que si no nos reunimos en Shabbat, no estamos cumpliendo esta misma. Podemos reunirnos en cualquier día de la semana si queremos, pero en Shabbat estamos obligados a tener una Kadosh convocación. El Shabbat es para todo aquel que ha nacido del Roaj. Es hijo de Elohim y parte de su familia. El pueblo de Israel, así que todos los que han nacido de nuevo están llamados a reunirse en Shabbat. Si no se reúnen en Shabbat, están quebrantando el mandamiento y pecan. ¿Por qué? Pecado es quebrantar los mandamientos de la Torah, como está en Primera de Yohanan 3:4, que dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la Torah, pues el pecado es infracción de la Torah. Pero alguien dirá, yo no tengo congregación donde reunirme en Shabbat. Bueno, en primer lugar, debes de tener una reunión Kadosh en tu propia familia cada Shabbat. Las Moadim del Todopoderoso han sido creadas para la familia y para la comunidad. Así que si no puedes hacer una Mikra Kodesh en la comunidad, podrás cumplir parte del mandamiento en tu familia. Sin embargo, Misají, necesitamos una comunidad donde reunirnos cada Shabbat. Si no hay una donde vives, tienes dos opciones: mudarte a un lugar donde existe una comunidad o levantar una comunidad con los que el Todopoderoso va uniendo contigo. La vida en comunidad es muy importante, Misajín, para el pueblo de Israel, como está en Hebreos capítulo 10, verso 25, mire. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Se da cuenta? Entonces, mis amados, aquí no hay excusas. Capítulo 31, verso 16 dice, los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, haciendo el Shabbat un pacto perpetuo por todas sus generaciones. Aquí, Misajín dice que tenemos que guardar el Shabbat. Guardar tiene que ver con nuestra actitud de vigilancia y celo para protegerlo.
También dice que tenemos que hacerlo un pacto perfecto en todas nuestras generaciones. El que dice que esta palabra fue quebrantada por el Mashiach está proclamando un falso Mashiach. Este mandamiento seguirá hasta que pasen los cielos y la tierra, según Matillahu 5, verso 17 al 19, para que lea en su casita. Apunte la cita. Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. Es desde la eternidad para la eternidad. Capítulo 31, verso 17 dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días Hashem hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Misajín, la señal del pacto entre Hashem e Israel tiene que ver con la creación, como él hizo. Así nosotros también hacemos. La palabra cesar es la primordial. Es la traducción del término Shabbat. Luego viene la palabra reposar en hebreo, que es nafash. Es la segunda prioridad. Así que el Shabbat también fue creado para que descansemos y reposemos para poder tener nuevas fuerzas para la siguiente semana. Misajín, hay 2 tipos de santuario en el mundo. Un santuario en el espacio y otro en el tiempo. En relato a la construcción del santuario, en el espacio, el Mishkan viene entrelazado. El relato del santuario en el tiempo, que es el Shabbat. Continuamos, capítulo 32, verso 2. Y a Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Aquí, Misajín, también los hombres llevaban pendientes, ¿se da cuenta? Según el Midrash, lo habían aprendido de los egipcios, que lo habían adoptado de los árabes. Para que tenga una idea de dónde viene la costumbre de los hombres que hoy en día todavía se ponen aretes en las orejas. Capítulo 32, verso 4 dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron, estos son tus dioses, Israel, que te han sacado de la tierra de Mizraín. Aquí, Misajín, el pueblo estaba acostumbrado a la idolatría de Mizraín. Por eso hablaron no solamente de un dios, sino de varios. En el 31:1, donde el verbo también aparece en plural, fue una ofensa muy grande hacer un becerro de oro. La novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio. Pero la ofensa más grande es tratar ese becerro como si fuera el Todopoderoso, diciendo que él los había sacado de Mizraín. Cambiaron la kabut de Hashem por una cosa creada, la cual es la raíz de toda idolatría. Como está en Romanos capítulo 1, verso 23 al 25, miren. Cambiaron la kabut de Elohim incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la emet de Elohim por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Misajín, capítulo 32, verso 5 dice, cuando Aharón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aharón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para Hashem. Aquí, Misajín, la afrenta mayor es llamar a este ídolo Hashem. El sincretismo religioso es muy ofensivo para el Todopoderoso.
tomar las prácticas paganas y las fiestas paganas y cambiar sus nombres y llamarlos como si fueran fiestas del Todopoderoso, es una abominación para el Todopoderoso. Esto es lo que se ha hecho con la celebración del domingo, la Navidad, la Pascua cristiana, el Día de los Enamorados y otras fiestas paganas. En lugar de seguir el orden establecido por el Todopoderoso en la Torá, tomaron las fiestas del mundo y las llamaron santas. Tengamos mucho cuidado, esperemos que usted ya no esté celebrando esto y que se alinee en la Torá. Capítulo 32, verso 6 dice, y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de shalom, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Misajín, este texto fue citado por el Shalía Shaul en 1 Corintios 17, que dice, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría está íntimamente ligada a la infidelidad y la inmoralidad sexual. La infidelidad espiritual produce infidelidad relacional y sexual. Una cosa se deriva de la otra. La idolatría es adulterio espiritual. Capítulo 32, verso 7 dice, entonces Hashem habló a Moshe diciendo, pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Misraín se ha corrompido. Ponga atención aquí. Aquí el Todopoderoso no reconoce al pueblo como suyo. Por medio de ese acto de adulterio espiritual, perdió el estatus de ser su pueblo. Salió del pacto. El adulterio quiebra el pacto matrimonial, como está en Osea 1:9, que dice, y él dijo, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Elohim. En Osea 2:2 dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, y yo no soy su marido. Que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. El adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio ya no son esposos, como está en Yermiyahu 31:32, que dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraín, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Hashem. Así que tengamos mucho cuidado usted y yo, mi amado, mi amada. Capítulo 32, verso 10 dice, ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Misajín el Todopoderoso le pidió a Moshe que le dejara. Esto significa que le dijo que no intercediera por el pueblo. Jeremías 7:16. Moshe tuvo la oportunidad de ser elevado a un padre de una nueva nación, pero rehusó. En lugar de exaltarse a sí mismo, se humilló y estaba dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo. El profeta como Moshe, que es Mashiach, como está en Devarim 18, verso 15 y verso 18. Él tampoco abandonó al pueblo de Israel para convertirse en el origen de un nuevo Israel. Esa idea es un mito. Capítulo 32, verso 11 dice, entonces Moshe suplicó a Shen, su Elohim, y dijo, oh Adón, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Misraín, con gran poder y con mano fuerte? Misajín Moshe presenta tres argumentos principales a favor del pueblo.
Hashem le había dicho en el verso 7 que el pueblo era de Moshe y que él lo había sacado de Midian. Moshe le devuelve la pelota diciendo que el pueblo es del Todopoderoso y que él lo sacó de Midian con grandes milagros. Una verdadera humildad de Moshe. Capítulo 32, verso 12, empieza con una pregunta. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Aquí Misajín Moshe argumenta a favor del honor del nombre del Todopoderoso. Los gentiles van a pensar mal del Todopoderoso si mata a su pueblo en el desierto. El testimonio ante las naciones es muy importante y por eso no se debe hacer algo que los haga pensar mal de Elohim, de Israel. Como está en Yehezkel capítulo 20, apunte la cita, Ezequiel capítulo 20, versos 5 al 22, para que lean su casita. Capítulo 32, verso 13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Misajín, el tercer argumento en la intercesión es mérito de los padres y el juramento del Todopoderoso les hizo al decir que iba a multiplicar su descendencia y luego darles la tierra de la promesa. Si ahora ha cumplido la primera parte de la promesa, ¿cómo va a exterminarlos ahora y no cumplir la segunda parte e introducirlos en la tierra? Capítulo 32, verso 14 dice, y Hashem descendió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Misajín, ¿será que el Todopoderoso puede cambiar sus planes? No puede cambiar sus planes generales, pero sí puede cambiar su manera de cumplir esos planes generales. Sí. ¿Será que el Todopoderoso tenía menos compasión que Moshe? No, la compasión que había en el corazón de Moshe vino del Todopoderoso. No es que Moshe haya ido en contra de la voluntad del Todopoderoso. La lucha que hubo entre Moshe y el Todopoderoso expresó la lucha que había dentro del Todopoderoso. Fue una lucha entre la justicia del Todopoderoso, revelada en la sentencia de muerte de la adúltera, como está en Devarim 22, versos 23 y 24, y la misericordia del Todopoderoso, revelada en la intercesión de Moshe, y la decisión final de perdonar al pueblo. El perdón del Todopoderoso muestra que un esposo puede perdonar a su cónyuge aunque haya cometido adulterio. No está obligado a divorciarse como está en Osea 3:1, que dice, y Hashem me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, y así como Hashem ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Mediten esas palabras. Tenemos un papá que es Rahun, que es misericordioso. Tengamos misericordia también nosotros. Capítulo 32, verso 15 dice, entonces se volvió Moshe y descendió del monte con las dos tablas de testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro estaban escritas. Ponga atención. Rashi dice que Moshe subió al monte el día 7 de Sivan, el tercer mes, para estar en la montaña durante 40 días. Esto significa que bajó el día 17 del cuarto mes, para que tenga una idea. Capítulo 32, verso 16 dice, y las
tablas eran obra de Elohim y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las letras. La escritura de Elohim es la hebrea, Misajín. Capítulo 32, verso 17 dice: al oír Yehoshua el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moshe: hay gritos de guerra en el campamento. Yahoshua había puesto su tienda a los pies del monte y no estaba con el pueblo. Era un ayudante fiel, siempre listo para atender las necesidades de su amo, de su jefe. Por esta fidelidad pudo luego ser su sucesor. El que sirve de manera práctica a los líderes que el Todopoderoso ha levantado, serán grandemente recompensados, como está en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 11, Marcos 9:41. Continuamos, capítulo 32, verso 19, dice: y sucedió que tan pronto como se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Misajín, las tablas fueron quebradas el día 17 del cuarto mes. En ese mismo día ocurrieron luego cosas tristes en la historia de nuestro pueblo. En ese día, el rey malvado Antíoco Epífanes profanó el templo, estableciendo en él un ídolo. Durante el sitio de Jerusalén por los romanos, el sacrificio diario, que es Corbán Tamí, fue interrumpido en ese día. En el mismo día, una brecha fue hecha en las murallas de Jerusalén. 3 semanas antes de la destrucción del templo, el año 70 en era común. Ese día es un día de ayuno comunitario para el pueblo judío. Las 3 semanas desde el 17 del cuarto mes hasta el día 9 del quinto mes de Av han sido fijadas como un periodo de duelo. Los dos templos fueron destruidos el día 9 de Av. En hebreo es Tish B'Av. Capítulo 32, verso 20 dice: y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo al polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel le bebieran. Misajín, el pastor sueco Steinlein escribió un artículo acerca de su fenómeno interesante cuando el oro es desmenuzado hasta ser polvo y es echado en agua. El color del agua se convierte en rojo, como la sangre. De esa manera parecía que Moshe estaba dando sangre al pueblo para beber. Capítulo 32, verso 25 dice: y viendo Moshe al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos. Misajín, la idolatría rompe las barreras de protección dentro de la psicología humana y causa que el hombre no puede mantener sus instintos bestiales bajo control. Por eso la idolatría lleva a la fornicación. Capítulo 32, verso 26 dice: se paró Moshe a la puerta del campamento y dijo: el que esté por Hashem, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Aquí Misajín, la tribu de Leví, tomó la decisión de no compartir el acto idolátrico de la idolatría, y cuando todo el pueblo fue invitado a mostrar si estaba a favor del Todopoderoso, los levitas mostraron su fidelidad. Por esta causa fueron elegidos como los nuevos Coanín en lugar de los primogénitos. Capítulo 32, verso 29 dice: y Moshe dijo: consagrado soy a Hashem, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que yo, hoy, él os dé de una bendición. Misajín, esta congregación implica el sacerdocio. Leví había usado su espada para matar a todos los hombres de Shechem, Bereshit 34.
Su ira fue maldecida por Jacob, Bereshit 49, 5 al 7. En esta ocasión, su celo pudo ser canalizado para un fin sagrado, en perfecta obediencia al Todopoderoso. Por esta razón recibió una bendición. Capítulo 32, verso 30 dice, y sucedió que el día siguiente dijo Moshe al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir a Shen, quizá pueda hacer expiación por vuestros pecados. Aquí Misajín Moshe subió otra vez para ponerse entre el Todopoderoso y entre el pueblo como un medio expiatorio. Capítulo 32, verso 32 dice, y ahora, si perdonas su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Misajín Moshe sacrificó a sí mismo por amor del pueblo de la misma manera como Mashiach. Capítulo 32, verso 34 dice, pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi malaj irá delante de ti. Mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Misajín, ahora el Todopoderoso no quiere morar dentro del pueblo con su Shejina, su presencia, sino que quiere enviar un malaj en su lugar. La palabra que ha sido traducida como visite y castigaré en hebreo es pakat. Significa también tomar en cuenta. Por la intercesión de Moshe, el pueblo no fue castigado del todo en este momento por lo que había hecho, sino que lo será más adelante. Capítulo 33, verso 1 dice, entonces Hashem dijo a Moshe, anda, sube aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Misraín, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Misajín, cuando uno viaja a Israel siempre sube. La tierra de Israel es la más elevada de todas las tierras. Capítulo 32, verso 2. Y enviaré un malaj delante de ti, y echaré fuera al Kenaní, al Amorín, al Emorita, al Hitita, al Perecita, al Jivita y al Jebusita. Misajín, aquí solo se mencionan 6 de las 7 naciones. Según el Midrash y Rashi, el Girgashita había salido del país por su propia voluntad delante de los israelitas. En el Talmud de Yerushalmín se menciona que antes de proceder a la conquista, Yahoshua envió un mensaje a los pueblos de Canaán ofreciéndoles 2 opciones. O se iban en Shalom o se quedaban. Si se quedaban serían exterminados. El pueblo Gergashi optó por abandonar la tierra y dirigirse a África. Capítulo 33, verso 3 dicen, a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Mis amados ajín, esto significaría que el proyecto del Mishkan quedaba suspendido. El carácter de una cerviz dura puede servir para bien o para mal. En cuanto a no inclinarse y aceptar la voluntad del Todopoderoso, es muy malo. Pero en cuanto a resistir las presiones de los pueblos, es bueno. El pueblo judío ha podido decir no a la idolatría y a la civilización de las naciones por esa dura cerviz. En ese caso, ha servido para bien. Capítulo 33, verso 12 dice, y Moshe dijo a Shen, mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Misajín, la base de la oración de Moshe es la palabra que el Todopoderoso ha dicho.
Para que una oración tenga éxito, tendrá que estar basada en la Escritura. Capítulo 33, verso 13 dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mis amados, aquí en este deseo de conocer al Todopoderoso, es el deseo más sublime que el hombre puede tener. Moshe pidió 3 cosas para sí mismo. Ponga atención. Número 1, conocer el camino del Todopoderoso. El camino del Todopoderoso es su proceder, su manera de actuar. Número 2, conocer al Todopoderoso es más profundo. Uno que conoce a otra persona no solamente conoce lo que hace o dice, sino que también el motivo detrás de lo que hace y dice. Número 3, él pidió ver la cabod del Todopoderoso en el verso 18. Esto es el peso de la manifestación del Todopoderoso. Moshe también pidió que el pueblo fuera reconocido como el pueblo de Yuhei Bajei. Capítulo 33, verso 14 dice, y él respondió, mi presencia irá y yo te daré descanso. Ahí está la Shejina de Yuhei Bajei, mas no Yuhei Bajei. Capítulo 33, verso 16 dice, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Misajín, vemos que la gracia dada a Moshe es pasada al pueblo. La palabra gracia en hebreo es gen, Jen. Significa gracia, belleza, favor, aprecio. La raíz de gen es Hanan, que significa inclinarse para mostrar benevolencia o inferior, compadecerse, conceder un favor. La palabra gen aparece 6 veces en este contexto. La primera vez que aparece en las escrituras es en Bereshit 6:8, que dice, mas Noaj halló gen, que es gracia, ante los ojos de Hashem. Capítulo 33, verso 18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu cabot. La palabra hebrea para cabot, la palabra para cabot es como la conoce usted, que es la palabra gloria. Mire la diferencia en el hebreo y en el español que viene del griego. Cabot, que significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, majestad y gloria. Capítulo 33, verso 19 dice, él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre de Hashem delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Mis amados, Ajín Moshe pidió ver la cabot del Todopoderoso y él responde hablando de toda su bondad. La cabot del Todopoderoso está en su bondad. Capítulo 33, verso 20 dice, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Los malajín de Elohim están viendo su rostro continuamente, como está escrito en Mateo 18:10. Que dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mí, de mi Padre que está en los Hashamay. Capítulo 33, verso 21 dice, entonces Hashem dijo, he aquí hay un lugar conmigo, y tú estarás sobre la peña. Esa peña es Mashiach. Capítulo 33, verso 22 dice, y sucederá
que al pasar mi cabot te pondré en una hendedura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Aquí, mis amados ajín, según Rashi, el Todopoderoso se presentó cubierto en un talit, orando los 13 atributos de misericordia para que Israel aprendiera a orar así. Capítulo 33, verso 23 dice: Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Misajín, según Maimónides, resumió la creencia judía en 13 principios. El principio número 13 dice: Yo creo con perfecta emuná que Él no es corpóreo, ni tiene aspecto corporal. Cuando la escritura habla de que el Todopoderoso se manifiesta como si fuera un hombre, se entiende en el judaísmo tradicional como una manera metafórica de hablar de sus diferentes cualidades, para que tenga una idea. Capítulo 34, verso 2 dice: Prepárate, pues de mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Prepárate, pues de mañana. Ponga atención ahí, le está mandando una señal a usted y a mí. Prepárate, pues de mañana. Nos debemos de preparar todas las mañanas. Preséntate a mí en la cumbre del monte. Esa palabra quiere decir preséntate conforme a tu conciencia. Conforme a su conciencia, mi amado, mi amada. Conforme a nuestra conciencia todas las mañanas. Esto es lo que el Todopoderoso espera de cada uno de nosotros, misajín. Que nos preparemos de mañana y subamos al monte a orar y tomemos ese lugar preparado allí sobre la roca junto al lava, sobre la roca que es Mashiach. Él es el puente, Él es el camino, Él es la Emet, Él es la vida. Capítulo 34, verso 5 dice: Hashem descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras éste invocaba el nombre de Hashem. Misajín, cuando te presentas ante el Todopoderoso de mañana, Él se acerca y está con nosotros para escuchar nuestras palabras y nuestras oraciones. Capítulo 34, versos 6 al 7 dice: Entonces pasó Yuhei Bajei por delante de él y proclamó: Hashem, Hashem, Elohim compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en rajamín y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y que absuelve, pero no absuelve completamente. El que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados ajín, estos son llamados los 13 atributos de Rajamín, de misericordia. Estos son los siguientes, ponga atención, si quiere tomar nota, le voy a dar la lista de los 13 atributos. Número 1, Hashem, el Todopoderoso, misericordioso antes del pecado. Número 2, Hashem, el Todopoderoso, misericordioso después del pecado y la teshuvá, que es el arrepentimiento. Número 3, Él, el fuerte. Número 4, el Rahun, compasivo. Número 5, Be, Hanun y benévolo. 6, Ere, Japaín, tolerante. Número 7, Beraj, Gesed, el abundante en bondad. Número 8, Behemet, y en verdad, fidelidad o confiabilidad. Número 9, Noser Gesed la Fim, preserva la bondad para 2000 generaciones sobre los descendientes de un sadik, de un justo. Número 10, Nosea Bon, soporta la rebeldía. Número 11, Bafeshá y transgresiones intencionales. Número 12, Be Hatá
y errores, pecados no intencionales. Número 13. Benaque lo yenaque. Absuelve y no absuelve. Misajín. Cuando toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, se refiere a los hijos que prosiguen en el pecado de sus padres. Si el hijo se arrepiente, será perdonado y no le vendrá el castigo del pecado de sus padres. Para que tenga una idea. Capítulo 34, verso 8 dice, y Moshe se apresuró a inclinarse a tierra y se posternó. Esta es la respuesta adecuada del hombre ante la cabot y la bondad de Hashem. Capítulo 34, verso 9 dice, y dijo, si ahora Yuhei Bajei he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora usted en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu posesión tuya. Aquí, Misajín, Moshe se basa en la revelación de los 13 atributos de misericordia para pedir perdón a favor del pueblo. Número 34, verso 10 dice, y contestó, he aquí, voy a hacer un pacto. Delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio de el cual habitas, verá la obra de Hashem, porque es cosa temible la que haré contigo. Misajín, el pacto es renovado, pero Moshe es receptor del pacto, y el pueblo es beneficiario. En el verso 27. De la misma manera el pacto renovado fue hecho con Mashiach, y por medio de él, como con todos los que están en él, el pacto con Moshe luego fue renovado con la siguiente generación de Devarim 29:1. Pero hoy estamos en Mashiach. Esperemos que usted esté en él y él en usted. Amén. Capítulo 34, verso 12 dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Este mandamiento no fue guardado por Yahoshua. Al ser engañado. Eso lo puede ver en Josué o Yahoshua capítulo 9. Continuamos, capítulo 34, verso 23. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Yuhei Bajei, el Adón, Elohim de Israel. Misajín. Aquí el Todopoderoso se llama Elohim de Israel, lo cual es una muestra de que ha renovado el pacto matrimonial con su pueblo. Capítulo 34, verso 27, dice, entonces Yuhei Bajei dijo a Moshe, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Pongan atención, mis amados Sajín, el pacto fue hecho con Moshe y con Israel. De la misma manera tenemos a Mashiach como el mediador del pacto renovado con Israel. Mire lo que dice en Hebreos 8:6. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esto es lo mismo en la Torah. No quiera usted venir a poner otros mandamientos. Es lo mismo. Él es el mismo. Él era Moshe. Él es el Cordero. Él es el Abba. Es el mismo. No es que venga a traer otra Torah. Es lo mismo. Mismo Mashiach lo mandaba la Torah a todo aquel creyente al que hacía Teshuvah. Decía que la Torah de Moshe tienes. Ahí lo mandaba Mashiach. Capítulo 34, verso 29 dice, aconteció que cuando Moshe descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte, Moshe no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Elohim. Mis amados Sajín, según el Midrash, Moshe volvió a los hijos de Israel el día 10 del séptimo mes, que es Tisri. Ese día fue establecido como el gran día del perdón, Yom HaKippurim, para que tenga una idea. Amén. Mis amados Sajín, en esta parasha están los mandamientos números del 105 al 113 de los 613. 105, precepto de donar la mitad de un shekel, ciclo de plata, cada año, y toca en este mes, Shemot 30:13. 106, precepto para un cohen de lavarse los pies y las manos cuando realice su abodá en el santuario. Cuando va a predicar, a llevar la palabra, si es posible, purificar todo su cuerpo. Shemot 30, verso 19 al 20. 107, precepto de ungir con el aceite de la unción a cada cohen gadol, sumo cohen, y a cada rey de Israel. Shemot 30:25. 108, prohibición de que un extraño unte su cuerpo con el aceite de la unción. Shemot 30:32. 109, prohibición de reproducir el aceite de la unción según la forma establecida por la Torá. Shemot 30:32. 110, prohibición de reproducir el sanjumerio según la fórmula establecida por la Torá. Shemot 30:37. 111, prohibición de comer o beber de una ofrenda o un ídolo. Shemot 34, verso 12, verso 15. Precepto de dejar descansar la tierra de Israel en el séptimo año. Shemot 34:21, ese. 112, prohibición de comer carne en leche. Shemot 34:21. Mis amados Sajín, le agradezco al Todopoderoso por haber escuchado este video, este audio video. Le agradezco a usted por compartir este material. Por favor, suscriba a más personas para que así sea de apoyo a este canal y así poder llegar a otras almas hasta los confines de la tierra para traer a Mashiach pronto y en nuestros días. Amén. Así que por favor, también vaya y suscríbase y ahí está el enlace para las donaciones, la cuenta de PayPal. Si usted quiere ser de brajá, de bendición, lo que usted pueda, Aquí no hay cantidades, aquí lo que sea su voluntad. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bené Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, que sean cabeza y no cola, que presten y no pidan prestado, que trabajen poco y ganen mucho, por los méritos de Mashiach Yeshua, amén. Que coman bien, vistan bien y vivan bien. Por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Y una refuá shelema para todo aquel que esté enfermo. En el nombre de Mashiach Yeshua. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach binru. Amén. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch es usted, Adón, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yeshua. Amén. Lejitrao. Shalom Urajo.